Bueno, y en el contexto de este dato de IMASEC, el viernes habíamos tenido otra cifra que queremos analizar en profundidad y que tiene que ver con la tasa de desempleo, que llegó a un 8,6% en el último trimestre móvil, que es el trimestre de agosto, septiembre, octubre. Alcanzamos a comentar algo de aquel informe con esta desocupación que llegaba a un 8,6%, pero que hay que ir desglosando de manera más específica. Vamos a conversar de estos temas, de los datos que hemos conocido en las últimas horas. Estamos con Juan Bravo, economista y director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Juan, bueno, probablemente en la conversación vamos a ir vinculando las dos cosas, ¿no? El desempleo como reflejo también de lo que está pasando con la actividad económica. Me gustaría conocer tu impresión con la primera vista, digamos, de lo que conocimos ahora, este IMASEC de 2,3%, ¿cómo ves esa cifra? Sí, bueno, como tú bien indicabas, ¿cierto? Esto representa una mejoría respecto a septiembre, que fue un mes muy malo, claramente, Sí. donde virtualmente no se creció. Ahora, dicho eso, ¿cierto? Cuando uno ya ve el crecimiento que llevamos en los primeros 10 meses del año acumulado, el crecimiento es de 2,1%, por lo tanto, más bien esta cifra viene a consolidar, ¿cierto? El hecho de que la economía chilena está creciendo a tasas en torno al 2%, que es una tasa muy baja. Es mejor que el año pasado, ¿cierto? El año 2023 la economía prácticamente no creció. Y desde ese punto de vista hay alguna leve mejoría, ¿cierto? Sí. Pero sigue siendo un crecimiento muy, muy modesto, y justamente eso es lo que está repercutiendo en el mercado laboral y su lenta recuperación. Juan, solo para ir cerrando esta parte del análisis del dato del IMASEC, ¿esto permite proyectar un cierre de año en el último trimestre algo más alentador, mejor de lo que habíamos visto en la primera parte del año, o vamos a estar más o menos en línea, digamos, con estas cifras? Sí. Mira, nuestro pronóstico es que va a ser ligeramente mejor a lo que hemos visto, muy modestamente, no mucho mejor, no va a haber en ningún caso un cambio radical en materia de actividad económica, por lo tanto el crecimiento del año completo, ¿cierto? Si en los 10 meses del año llevamos un acumulado de 2,1%, nuestra perspectiva es que va a cerrar en 2,2 o 2,3%, no va a ser más que eso. Perfecto. Juan, bueno, y el dato de desempleo que conocimos el viernes, ¿qué nos muestra sobre el mercado laboral? ¿Cómo va evolucionando de la mano de estos datos de crecimiento de cercanos al 2% y bien bajos, como decías tú? Claro, lo que conocimos el día viernes, ¿cierto?, fue que la tasa de desempleo llegó al 8,6% en el trimestre agosto-octubre de 2024. Eso es una disminución de 0,3 respecto al mismo periodo del año pasado. Y justamente la tónica que hemos visto en el mercado laboral en los últimos meses es que vemos disminuciones pero muy modestas en la tasa de desempleo, que son muy leves, de 1 décima, 2 décimas, 3 décimas, pero en definitiva no hemos tenido una reducción decidida en la tasa de desempleo. Y ese probablemente entonces es uno de los elementos más desafiantes que hoy día presenta el mercado laboral, que es que esta reducción de la tasa de desempleo está ocurriendo a un ritmo demasiado lento, y el problema es que la tasa de desempleo es muy alta en términos históricos, más allá que estamos viendo alguna reducción modesta, ¿cierto? 8,6% es muy alta si la comparamos, por ejemplo, con la década pasada, 2010-2019, ahí la tasa de desempleo promedió 6,9%, entonces la verdad es que un 8,6% es muy alto. ¿Y por qué entonces está tardando tanto en reducirse la tasa de desempleo? Justamente porque como los ritmos de crecimiento son tan bajos, entonces la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que normalmente
es el motor que impulsa la generación de empleo, está muy aletargada. Se crea algo de ese tipo de empleo, según las cifras del INE, pero la verdad es que es muy poco y en Juan. definitiva no es suficiente para reducir la tasa de desempleo a un ritmo más rápido. Sí, estamos conversando con Juan Bravo, economista, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, y esa calidad del empleo es una forma bien interesante de ver qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral también. O sea, la tasa de desocupación puede bajar, pero eso no significa necesariamente que se estén generando buenos puestos de trabajo, etcétera. En ese sentido, ¿cómo evalúas tú hoy día el tipo de trabajo que se está generando en la economía chilena? Uh-huh. Bueno, hay varias aristas por las que se puede medir eso. Si lo vemos desde el punto de vista de la formalidad laboral, en el último año se crean 196.000 empleos y de ellos 142.000 fueron formales y 54.000 fueron informales. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de la formalidad, la verdad es que ahí sí tuvimos una buena noticia en el sentido que el 72% de los empleos creados fueron formales. Entonces ya llevamos 2 meses consecutivos donde lidera la formalidad. Habíamos tenido 5 meses antes donde era la informalidad la que lideraba. Entonces, desde ese punto de vista, sería una buena noticia. Recordando, ¿cierto?, que el gran problema más bien está hoy día en que se crea muy poco empleo asalariado formal en el sector privado, pero desde el punto de vista de la composición, en este momento al menos está liderando el empleo formal. Ahora, otra arista relevante de la calidad es lo que llamamos el subempleo, que son personas que en la estadística figuran como ocupadas, pero que en realidad tienen algún grado de desempleo parcial. ¿Y con qué nos referimos a eso? Hay subempleo por insuficiencia de horas, cuando las personas trabajan una jornada parcial, pero de manera involuntaria, porque esas personas les gustaría trabajar más horas y estarían disponibles para hacerlo de inmediato, pero no encuentran un empleo donde lo puedan hacer. O el subempleo por calificaciones, que son personas que tienen educación superior completa, pero ejercen empleos de mediana o baja calificación. Uh-huh. Y cuando vemos subempleo, dado por estas dos modalidades, vemos que el 61% de los empleos creados en el último año son con subempleo. Entonces, si bien está mejorando la calidad desde el punto de vista de la formalidad, claro, no lo ha hecho desde el punto de vista del subempleo. O sea, aquí tenemos empleos que son bien precarios, o sea, desde el punto de vista que las personas no están aportando toda su capacidad productiva en el mercado laboral y eso repercute en su capacidad de generación de ingresos. O sea, es un mercado laboral que está funcionando a medias, digamos. Exactamente, por eso decimos que es un mercado laboral muy debilitado, que si bien tiene algunas señales muy tenues de alguna recuperación, por ejemplo, los despidos por necesidades de la empresa, uh-huh, que conocimos hace una semana atrás, mostraron que ya llevamos 5 caídas consecutivas. Eso es algo bueno, por supuesto, que se reduzca el ritmo de las desvinculaciones por necesidad de la empresa, pero eso no basta todavía para hablar de una recuperación, porque aquí la gran traba es que el ritmo de generación de empleo asalariado formal en el sector privado sigue siendo muy bajo y eso tiene que ver con el bajo crecimiento económico. Sí, claro. Juan, desde ese punto de vista, si seguimos creciendo a estos niveles en torno al 2%, 2,5%, ¿cuánto se demora en recuperarse el mercado laboral? Bueno, si seguimos creciendo a tasas del 2% por los próximos años, como además son los pronósticos, ¿cierto?, de las principales instituciones multilaterales, ¿cierto?, y del Banco Central también. La verdad es que vamos a seguir viendo reducciones muy lentas, ¿cierto?, como lo hemos visto hasta ahora, y por lo tanto, por ejemplo, para poder recién bajar a tasas promedio en el año del 8%, podríamos tardar 1 año o 2 años, ¿cierto? Entonces, y para llegar al 7% estaríamos hablando de 3-4 años. Entonces, aquí la verdad es que tenemos que crecer decididamente a tasas mayores al 2%. Sí, aparece como uno de los temas centrales probablemente para el próximo ciclo político también. Juan, y en ese sentido, desde el punto de vista de los parámetros más recientes, ¿todavía estamos lejos de volver a los niveles prepandemia en términos de empleo acá en Chile?
Sí, la verdad es que todavía nos falta justamente porque el ritmo de creación de empleo es muy bajo. ¿Ya? Entonces, si nos comparamos con la tasa de ocupación prepandemia, la tasa de ocupación es el porcentaje de la población que tiene una ocupación. Y ese porcentaje era de 58,2%, si nos comparamos hace 5 años atrás. Y hoy día estamos en 56,3%, y por lo tanto eso significaría que tenemos todavía por recuperar 307.000 empleos. Ahora, dicho eso, sí es bien importante acotar que esto es bien distinto por tramo etario. Por ejemplo, el segmento 25 a 44 años, que es el grupo mayoritario de la fuerza laboral, ya recuperó su tasa de ocupación prepandemia. Ajá. Entonces, los principales rezagos en volver a la tasa de ocupación prepandemia en realidad están en los jóvenes y en las personas de mayor edad, fundamentalmente en el segmento de 55 años y más. Y dentro de esos dos grupos, también hay que hacer una distinción bien relevante. En el caso de los jóvenes, ese rezago tiene que ver con que hoy día hay una mayor proporción de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral, pero por razones de estudio. Entonces, desde ese punto de vista, al menos en el segmento de jóvenes, la verdad es que ese rezago más bien tiene una razón que uno podría considerar positiva desde el punto de vista del mediano plazo. No obstante, ¿cierto?, la tasa de desempleo de los jóvenes sigue siendo un elemento desafiante. Entonces, el rezago que más nos debe preocupar de la tasa de ocupación, ¿cierto?, que había prepandemia, es en el segmento de 55 años y más. Sobre todo porque probablemente eso lo que está reflejando es que a las personas de mayor edad se les cierran las puertas, claro, para poder acceder a un empleo. Ahí no hay una razón positiva, al menos para la gran mayoría, para que esté rezagada la tasa de ocupación respecto al periodo prepandemia. Entonces, las dificultades de inserción laboral que tienen las personas mayores, que se reflejan sobre todo en que cuando una persona mayor pierde su empleo, tarda mucho tiempo después en poder volver a emplearse. En eso las cifras son bien claras, en que el tiempo de duración, por ejemplo, del desempleo de las personas mayores es mucho mayor que las personas más jóvenes. Entonces, el gran problema del rezago de la tasa de ocupación respecto al periodo prepandemia, sí, yo diría que está más bien concentrado en personas de 55 años y más. Que es una buena forma de abordar el tema, ¿no? Y hacer el análisis más específico para ir adoptando políticas también enfocadas fundamentalmente en esos grupos. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, ha estado aquí en Agenda Económica. Gracias, Juan, por el contacto, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.